Hola a todos, sean bienvenidos al primer video de Ecos en la Literatura. Hoy te estaremos hablando de la talentosa escritora mexiquense Laura Zúñiga Horta con su cuento Eran de Saliva. Si eres una de las personas que vio nuestros videos en TikTok y les interesó ya sea el cuento o la escritora, estás en el lugar perfecto. En caso de que no sea así, no te preocupes. Hoy conocerás a una excelente escritora. Y qué mejor que una escritora mexiquense. El cuento que vamos a discutir hoy es Eran de Saliva, de la escritora mexiquense Laura Zúñiga Horta. Este cuento lo podemos clasificar como crítica social, ya que aborda diversos temas como lo son la miseria humana, los olvidados, el poder y sobre todo la pobreza, que en este caso, este cuento trata como tema principal la escasez de agua. Y bueno, ¿y por qué decidimos leer a la escritora Laura Zúñiga y específicamente el cuento Eran de Saliva? Bueno, a principios de la carrera, nosotros somos estudiantes de letras, entonces a principios de la carrera un profesor nos regaló una antología de cuentos, específicamente la mayoría son mexiquenses, también él es un escritor mexiquense. Entonces, pues es el primer cuento que aparece en la antología. Y realmente yo me enamoré de la escritora de Laura Zúñiga, ya que representa muy bien la pobreza, estos temas de la condición humana. Y asimismo también me llamó la atención por el título, ¿no? Que es Eran de Saliva, y es lo que nos preguntábamos, ¿quiénes eran de Saliva? Entonces al leer el cuento pues te das cuenta por qué se llama Eran de Saliva, ¿no? Porque realmente era con lo que único que sobrevivían, o sea, era muy poca el agua y todas estas condiciones. Entonces esa es la razón por la cual leímos el cuento y ya de ahí pues empezamos a leer casi todo de Laura. Y no me refiero realmente a sentir lástima por ellos, sino más bien autorreflejarse en una sociedad, en cualquiera, que existe la injusticia, la pobreza y el abuso de poder. No solamente en Toluca, no solamente en México, creo que en todo el mundo hay injusticias, y que existan escritoras como Laura Zúñiga que hagan una demanda hacia la sociedad, creo que es muy valioso para la literatura, y pues creo que no cualquiera se atreve a hacer una crítica social. Creo que son muy pocos, de hecho yo no podría porque no tengo como ese valor de hacerlo. Sí tengo mucho de qué quejarme, pero no podría en su totalidad escribirlo. Sí pensarlo, pero no escribirlo. Y creo que Laura Zúñiga piensa igual que muchos de nosotros en un contexto social y en cualquier tipo de sociedad que se viva tales injusticias. Como resumen, este cuento habla sobre Solar de la Paz, que es un lugar donde no hay agua y todas las personas que viven aquí pues sufren para conseguirla, ya que necesitan recorrer largas distancias para solamente conseguir 1 o 2 cubetas de agua, lo que claramente no les alcanza para nada. A causa de esta decadencia, hay una mujer que va en busca del dueño de un pozo para pedirle un poco de agua. Esta acepta, no sin antes exigir un pago, que este pago no se refiere precisamente a dinero, ya que en Solar de la Paz las personas son muy pobres. Entonces lo que pide es ya sea pagar con trabajos o con el cuerpo. Y cabe resaltar que esta es una crisis que no solamente van a sufrirla los adultos, sino también los niños. Entonces eso vuelve un poco más cruel la situación. Su estilo de escritura de Zúñiga es directa, tiene un lenguaje coloquial, a lo cual nos permite empatizar con los personajes. Asimismo, creo que es muy fácil de leer, pero también un poco complicado en relación a las descripciones. A veces suelen ser un poquito largas, pero no tanto, son comprensibles, y creo que esas descripciones nos ayudan a imaginarnos cómo está la situación de los personajes. Y realmente considero que Zúñiga sabe representar bien los temas de la condición humana, es decir, el hambre, la pobreza y el abuso de poder, que es lo importante para hacer esta crítica social. Y sí, considero que
Su escritura es sencilla para leer, pero también necesitas tener un corazón muy duro para pues no sentirte triste por ciertas situaciones que realmente sí están pasando. Si te llama la atención leer más a Laura Zúñiga, te recomiendo otro cuento que se llama Los astronautas. Este cuento se me hace muy triste porque los personajes son niños. Además, lo relacioné muchísimo con una película actual que se llama Memorias de un Caracol. Si no la has visto, deberías de verla. Y para no hacerte spoiler, pues la película aborda temas como de salir de nuestro conformismo, también que a veces las condiciones no nos van a delimitar para no salir adelante o pues hacer nuestros sueños realidad. Entonces algo así pasa con el cuento de Laura Zúñiga. En este cuento tenemos como personajes principales 2 niños. Estos niños siempre repiten que quieren ir a la luna o quieren irse a vivir a la luna. Entonces pues está muy triste. Además el cuento hace bastante crítica social, ya que utiliza por medio del simbolismo como esta jerarquía, ¿no? De los pues de la pobreza, del más rico y todas estas cuestiones. Además yo creo que sí es un buen cuento, o sea, súper recomendable, ya que el lenguaje es súper coloquial, entonces eso es una fácil lectura. Otra de sus obras es La ciudad era nuestra, que habla de amor y desamor, así que si recientemente o en algún momento te han roto el corazón, puede que el monólogo de esta lectura te haga sentir una variedad de emociones. Y bueno, como conclusión, retomando todo lo que ya comentamos, Eran de saliva es un cuento que presenta una problemática que cada vez está más presente a nuestro alrededor. Además, Laura Zúñiga es una escritora reciente en la literatura mexiquense, y si ustedes leen su obra, pues podrán notar que te permite reflexionar ante comportamientos humanos que bien deben ser puestos en duda.